Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor George Delmont, Dayemán para los que les conocen en castellano. El doctor es cirujano plástico, estético y reconstructivo, a quien damos la bienvenida a Consulta Participativa. Muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí con todo el gusto de responderle las preguntas, aclarar las dudas y compartir este momento. Sí, gracias, doctor. Y de eso se tratan estas consultas, de llevar orientación de la forma más llana y clara, entendible a los amigos televidentes. Doctor, pero hay algo que se presta mucho a confusión en su profesión. Hay muchas especialidades dentro de la cirugía: cirujano general, cirujano oncólogo, cirujano plástico, cirujano estético, cirujano reconstructivo. Explíqueme, usted es cirujano estético reconstructivo. ¿Cuál es la diferencia en estos tipos, principalmente con la cirugía estética? Bien, lo que pasa es que la cirugía plástica como especialidad médica, el nombre resume los campos que podemos abordar dentro de nuestro diario vivir, dentro de nuestra profesión. La especialidad realmente incluye lo que es la cirugía plástica, estética y reconstructiva. A diferencia del cirujano general, que maneja quizás ciertas patologías dirigidas más al tracto gastrointestinal, otras patologías como el manejo de hernias y de manejo de órganos y vísceras de forma, como dice su nombre, general, el cirujano oncólogo se dedica a manejar quizás estos mismos temas, pero ya cuando hay un diagnóstico o sospecha de un diagnóstico de una patología cancerígena. El cirujano estético como tal solo no existe como especialidad. Hay una especialidad que se llama medicina estética y regenerativa, pero no es que están autorizados quizás a hacer procedimientos muy grandes, muy invasivos. Ahí hay una pequeña diferencia entre esa también, entre esa especialidad y nosotros. Y la cirugía plástica abarca muchas cosas. Dentro de nuestro campo va desde el manejo de patologías congénitas para la reconstrucción, que son niños con labio y paladar hendido, hasta el manejo de reconstrucción de pacientes con traumas importantes, ya sea quemaduras y demás, y por lo que más tenemos tema hoy en día, que es la parte estética, la parte de cirugía, como se llama en otros países, cosmética, que es la parte de mejorar o modificar algunas cosas que a nuestro paciente le causa alguna inconformidad y pues le damos el manejo quirúrgico para tratar de obtener un resultado estético lo más satisfactorio posible. Doctor, ¿podemos colegir entonces con esto que un médico o cirujano estético no está capacitado para hacer ningún tipo de cirugía, sea grande o pequeña? El médico estético, sus, eh, dentro de su práctica, sí está autorizado para el manejo de procedimientos no invasivos. Eh, no invasivos, esa sería la palabra. Es decir, reciben entrenamiento para hacer aparatología, eh, entrenamiento para la aplicación de la toxina botulínica, conocida famosamente como el Botox, el ácido hialurónico, que todos son procedimientos que van de la mano como complemento, por así decir, de mejorar el aspecto, pero que no son cirugías invasivas como tal. Y eso es otro mundo y no debe ser tocado por quien no está debidamente calificado para hacerlo. Doctor, ¿podemos decir que la parte más delicada de su especialidad es la cirugía reconstructiva o reparadora? Lo puede decir porque es así. Es así. O sea, porque la cirugía reconstructiva creo que abarca una amplia gama e inclusive el asunto de reconstrucción en quemados y esas cosas. Es correcto. Incluso la rama de la cirugía reconstructiva es quizás la rama en la cual interactuamos con más especialidades. Porque, como dice el nombre, es reconstruir. Entonces,
A veces reconstruimos algo primario que ya tiene el paciente o algo que es secuela de algún otro proceso o procedimiento por el cual necesitamos auxiliar a colegas y especialistas para darle el apoyo y tratar de dejar el mejor resultado posible luego de un procedimiento. Le puedo dar un ejemplo. Una paciente tiene un cáncer de mama. El cirujano oncólogo es el que hace el diagnóstico y el manejo quirúrgico y se encarga de la extirpación de ese cáncer. Pero el cirujano oncólogo, su prioridad es darle una solución a la patología o enfermedad, que es quitar el cáncer, y nosotros entramos como, por así decir, como un apoyo para que dentro de lo que cabe, la paciente, aunque va a estar dentro de un procedimiento que le van a extirpar, ya sea el cáncer solamente cuando son pequeños o in situ, o una mastectomía, que es que le extirpan la mama completa, darle opciones para que ella vuelva a conseguir un aspecto estético en una zona tan importante para una mujer como es la zona de los senos o de las mamas. Entonces ahí entramos en contacto, por así decirlo, con el cirujano oncólogo. ¿Cuál es su plan quirúrgico? ¿Qué tanto usted planea quitar? ¿Cómo podemos darle un resultado estético a esa paciente luego de su proceso de resolver lo del cáncer? Y ahí nos auxiliamos de diferentes técnicas, ya sea trabajar con los propios tejidos de la paciente, con colgajos, eh, con colgajos de la zona del abdomen, de la espalda, o auxiliándonos de dispositivos externos, expansores de piel para luego hacer el cambio para un implante, dependiendo del caso. Hay que individualizar cada caso y dependiendo del Doctor, caso, la solución que podemos proponer. estamos hablando de mamoplastía. Si es correcto. Doctor, a propósito, tenemos una pregunta de una amiga asidua de consulta participativa. Ella fue operada de cáncer de mama, la extirpación de su seno izquierdo. Ella tiene la inquietud porque dice que ha visitado dos cirujanos y la han rechazado. Ella quiere saber a qué edad, hasta qué edad se puede hacer la reconstrucción de una mamoplastía. Los procedimientos electivos dentro de la cirugía plástica, no le tratamos de poner límite de edad, porque ya estamos hablando de que no es solamente algo por fines estéticos, es algo que funcionalmente afecta al paciente. En promedio, hasta los 65 años, cualquier procedimiento electivo, si la paciente está en condiciones de salud, se puede realizar. Por encima de los 65 años, ya es que ponemos en una balanza, riesgo-beneficio, porque no hay ningún procedimiento, por mínimo que sea inocuo para el paciente. Cada proceso anestésico lleva un riesgo y las patologías de base que pueda tener esa paciente, además del cáncer que tuvo, pueden determinar de que si es candidata o no a que le hagamos el procedimiento. Siempre y cuando los beneficios sean mayores que los riesgos, se puede hacer el procedimiento. O sea que sus 62 años no es obvio, sino es un impedimento para que le practiquen su mamoplastía. Claro que no. Si ella goza de buen estado de salud general, se puede realizar el procedimiento de la reconstrucción. En ese mismo orden, doctor, ya otra persona. En esa edad también se pueden practicar las abdominoplastías. Es correcto. Si la paciente, vuelve a decir, hay que hacer un buen análisis prequirúrgico. De ahí la importancia de la consulta prequirúrgica, a analizar bien los antecedentes de la paciente y ver si realmente el beneficio va por encima del riesgo. Porque hay pacientes que ya después de cierta edad llevan comorbilidades que hacen que pasar por un proceso anestético de forma electiva sea de mayor riesgo que el beneficio que pueda obtener al final de la cirugía. Doctor, estamos bombardeados con preguntas de amigas, muchas damas que nos siguen, que están muy interesadas en esto de la cirugía estética, la cirugía reconstructiva, y nos preguntan la dermolipectomía circular o body lifting.
¿Qué es esto que ella pregunta que si ella se lo practicó y quedó con unos párpados deformes? Bueno, la dermolipectomía o el body lifting es un procedimiento que se realiza principalmente en pacientes que han sufrido una pérdida de peso masiva. Generalmente, por la tendencia de hoy en día, esta pérdida de peso masiva es secundaria a los procedimientos bariátricos metabólicos. ¿Qué pasa? Que luego de que un paciente se somete a este tipo de cirugías, el descenso de peso tiende a ser de una forma un poquito rápida, acelerada, y nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros tejidos no pueden ir al ritmo de la pérdida de peso. Entonces, el abdomen y la espalda, sobre todo, queda con mucha flacidez, mucha piel sobrante y con esa piel colgante que causa realmente mucha inconformidad estética y hasta un punto patológico y funcional, porque a medida que más pliegues tenemos, se acumula humedad, es propenso a no favorecer para la higiene de los pacientes. Entonces, el procedimiento consiste, como dice el nombre, una dermolipectomía. El sufijo ectomía es quitar en medicina. Entonces, es quitar el excedente de piel y grasa de toda la circunferencia del abdomen y espalda baja del paciente. Entonces, sería similar a una abdominoplastía, pero extendiéndonos a la circunferencia completa del paciente y se conecta a la cicatriz de forma circunferencial en todo su alrededor. Doctor, le parecerá raro, pero tenemos una pregunta de un amigo en relación de que él vive, se avergüenza, no usa ropa ajustada, camisas ajustadas, shirt, porque él tiene los senos muy grandes. Esto del procedimiento de reducción de senos en el hombre, la ginecomastía, ¿es común? ¿Se ve esto común frecuentemente? Sí, se ve. Lo que pasa es que muchas veces los hombres somos un poquito más reservados en cuanto a acudir al médico y tratar de buscar solución para lo que no nos gusta. Las mujeres son un poquito más abiertas, más propensas, pero sí, es una patología relativamente común, como usted bien mencionó, se llama ginecomastia, que es el crecimiento de tejido o glándula mamaria en el hombre por encima de lo que debería de tener. Y dependiendo del grado de la ginecomastia, es el procedimiento que se le ofrece a nuestro paciente, que puede ir desde simplemente resolverlo con liposucción o tener que hacer una mastectomía como tal, modificando el diseño para el hombre, que es hacer un abordaje de retirar o extirpar la mayor cantidad de glándula mamaria posible y que así evitamos que pueda volver la recurrencia de la patología. Doctor, ¿es cierto que en el caso de las damas la cirugía más común es la mamoplastía reductiva? Desde el punto de vista reconstructivo, probablemente sí. Desde el punto de vista estético, a nivel mundial, el procedimiento más común es la mamoplastía de aumento, es decir, colocarse implantes de mamas para aumentarse el volumen de busto. Esa es la estadística mundial. Y en nuestro país, quizás el procedimiento estético más realizado va más dirigido a lo del contorno corporal, que es la abdominoplastía y liposcultura, van de la mano, una con la otra. Pero sí, si hablamos de estadísticas mundiales, la mamoplastia de aumento en cuanto al procedimiento estético. Si hablamos de procedimientos reconstructivos, probablemente sí, tengamos la mamoplastia reductora como uno de los que más se realiza. Pero hablando de estadísticas locales de nuestro país, el contorno corporal es de lo que más se buscan las mujeres a mejorar, que es hacer la abdominoplastia y la liposcultura. O sea, doctor, que fíjese, con tanta incidencia y tantas estadísticas que hay en cuanto al temor de las damas y todo el mundo, a la obesidad y a la gordura, resulta como chocante que sea la de aumentar el busto y no la de reducción. Sí, realmente lo que pasa es que con el avance del tiempo, la disponibilidad y tamaño, forma, marcas de los implantes ha ido incrementando.
Entonces, ya uno hace un planteamiento quirúrgico mucho más individualizado y dirigido a qué anda buscando la paciente. La tendencia, aunque sea de un implante para aumentar un poquito el volumen, no es de que tengo que ponerme un implante que sea demasiado grande. Y eso ha impulsado a que muchas mujeres se animen a realizar ese procedimiento porque saben que podemos lograr lo que andan buscando, que no tiene que ser un busto con un tamaño exagerado, que no le vaya a lucir con la armonía del resto de su cuerpo. Entonces, sí, se animan mucho a realizarse ese procedimiento. Doctor, en la cirugía plástica, reconstructiva, estética, hay el hecho de, bueno, tenemos el cirujano ginecológico, el cirujano ginecólogo. Es también el cirujano estético, plástico, estético y reconstructivo, el cirujano que practica procedimientos a nivel vaginal en la mujer, como labioplastía, aumento de labio, reducción. Dígame, ¿es esto, no es chocante con el asunto del cirujano ginecológico? Bien, los órganos reproductores femeninos son manejados por un ginecólogo, pero el aspecto estético eh, sí puede ser tratado por un ginecólogo, pero que haya recibido un entrenamiento dirigido a esa parte, porque nosotros como cirujano plástico vemos el todo del paciente. Es decir, uno busca siempre la mejor armonía y proporción y simetría para dar el resultado, el mejor resultado estético posible. Entonces, el hecho de manejar la parte estética de los genitales femeninos sí puede ser hecho por un ginecólogo, pero si ha recibido un entrenamiento dirigido para esta zona. Nosotros como cirujanos plásticos, dentro de nuestra profesión, nuestra formación y carrera, eh, entendemos el manejo y entendemos el que es llevar una proporción y mejorar una área estética como un complemento al resto de la zona, no dirigido solamente al área genital, sino que verlo como un complemento para ofrecer el mejor resultado estético posible. Doctor, ¿es cierto que ustedes, los cirujanos plástico, estético y reconstructivo, enfrentan en muchos casos la ansiedad, la necesidad, la creencia del o la paciente que va en busca de procedimiento para lucir mejor, para quitar, para poner, y cuando llegan al gabinete de ustedes se topan con que esto no se le puede hacer, esto no se debe, esto? ¿Cómo es esta situación de ustedes, los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos, con las pretensiones de los pacientes con respecto a procedimientos? Mire, yo siempre he dicho que de manera curiosa, el cirujano plástico debe de tener por lo menos un poquito de intuición sobre la rama de la psicología. Es decir, parte fundamental de la evaluación prequirúrgica de la paciente es uno tratar de identificar si las expectativas de la paciente son reales a lo que uno le puede ofrecer, porque hay varios trastornos, incluyendo la dismorfia, que es un trastorno en el cual las pacientes, por más cosas que se hacen, nunca están satisfechas. Y usted ve que acuden a un cirujano, si este le dijo que no, va a buscar el otro, no, ya yo me hice tantos procedimientos, van a buscar, siguen buscando a quien, hasta que alguien le diga el sí y pueda seguir llenando ese vacío que siente, que no lo va a lograr modificando su aspecto físico, porque es algo que tiene que trabajar desde adentro y desde el punto de vista de salud mental. Y las pacientes que no tienen unas expectativas realísticas en cuanto a lo que podemos obtener, en cuanto al resultado que vamos a lograr en la cirugía, es como llaman los americanos, un red flag, una banderita roja, de tratar de
rechazarlo de la forma más profesional posible y así evitarse una situación un poquito incómoda ya al momento del seguimiento, de que la paciente no va a sentirse satisfecha, porque ya desde antes de la cirugía dio señales de que era una paciente que no estaba comprendiendo qué se iba a poder lograr, o quería demasiadas cosas juntas, o simplemente sufre de lo que le mencioné, que es la dismorfia, que son pacientes que nunca están satisfechas en cómo se ven, y es un problema que va más allá de la apariencia física. Doctor, podemos decir entonces que aquí se impone el concepto humano ético del profesional, del cirujano, eh, contra la expectativa del paciente. Es correcto. El principio básico de nosotros, aunque nosotros nos dedicamos a una rama de la medicina que puede ser vista en ocasiones como algo un poquito vanidoso, no podemos perder el principio de lo que somos médicos. Y el primer dogma de un médico es, primero, es no hacer daño. Si yo no encuentro que puedo darte el resultado que tú andas buscando o que estoy seguro de que por tus condiciones no se puede lograr, pues mi decisión como médico es no realizar este procedimiento, porque la ética y el principio básico de primero no hacer daño debe de ir por encima de todo. Doctor, en el caso tan común que no lo mencionábamos anteriormente cuando hablábamos de la mamoplastía, el asunto de los glúteos en las damas. Es cierto que en esta práctica quirúrgica de glúteos, tanto mayormente de aumento, es una de las cirugías que más problemas y complicaciones trae al paciente o a la paciente. Bien, esa estadística ha cambiado bastante. Me explico. Cuando se empezó a realizar ese procedimiento, eh, buscando dar un resultado estético más favorable y más duradero en el tiempo, la forma en la que se colocaba la grasa, que es le hago un paréntesis, que es el aumento más seguro, obviamente, además de un implante, porque hay pacientes que acuden donde llamamos, entre comillas, médicos a colocarse biopolímeros, sustancias que ellas ni saben que se están colocando en centros de ni siquiera con certificaciones y demás, que eso es otra cosa a tener en cuenta. Pero sí, si nos vamos a la práctica correcta, que es el aumento del glúteo, ya sea con grasa, implantes o la técnica híbrida, que es cuando utilizamos un implante y se complementa con un poquito de grasa, dependiendo del caso. Eh, en sus inicios, para tratar de dar un resultado más duradero, se colocaba en un plano quizás dentro del músculo y había un riesgo de que se pudieran lastimar los vasos sanguíneos de la zona y que a través de esos vasos sanguíneos la grasa que uno colocaba iba viajando por el torrente sanguíneo y que causaba muchas complicaciones, tanto locales como sistémicas, por el tromboembolismo graso. Después que se fueron viendo esas complicaciones, se fue modificando la técnica y ya la forma correcta de colocar la grasa y hacer el aumento glúteo es por encima del músculo. Y al hacerlo por encima del músculo, los riesgos son muy bajos y el margen y el pronóstico de complicaciones ha mejorado bastante. E incluso las técnicas más modernas eh, implica hacerlo en ciertos casos dirigido por un ultrasonido. Es decir, ya hay técnicas en la cual se entra al quirófano y se pone la grasa viendo directamente dónde uno la está colocando a través de la visión directa con el ultrasonido. Entonces, ha disminuido muchísimo esa estadística de las complicaciones secundarias a este procedimiento. Doctor, usted mencionó con mucha razón, porque hemos manejado muchas quejas, muchos casos de amigos y amigas televidentes, el asunto de ciertos lugares quirúrgicos, entre comillas, clínicas quirúrgicas,
y la aplicación indiscriminada de biopolímeros. Pero nosotros tenemos información a nivel de la Organización Mundial de la Salud de que los biopolímeros están en desuso. Están primero en desuso. Segundo, contraindicado. Y tercero, pueden resultar letales para el paciente. Es correcto. Las tres respuestas que te dio son correctas. Em, Realmente me resulta un poquito difícil a veces entender cómo todavía en esta época, como usted mencionó, de la modernidad, del acceso a la información, lo tenemos en la punta de los dedos, cómo todavía hay personas que deciden poner su cuerpo y entre comillas su vida en manos de personas no calificadas y que le vayan a realizar procedimientos que ellos ni siquiera a veces entienden en qué consiste. Los biopolímeros están completamente contraindicados. Son sustancias que causan daño no solamente local, sino de forma sistémica. A largo plazo, para resumirle, los pacientes terminan a veces con un daño renal irreversible. Imagínese usted terminar con necesitando hasta diálisis por simplemente tratar de conseguir un resultado de la forma no correcta, porque no es que usted no busque mejorar su aspecto físico, obtener un glúteo que le resulte más estético, más agradable, pero ya hay formas correctas como hacerlo. Lo importante es acudir con personal médico calificado y certificado para que le ofrezca las opciones que sean las mejores para usted y no poner su cuerpo, perdón, en manos de personas que no están calificadas y poner su vida en riesgo. El dejarse poner biopolímeros es un riesgo enorme y quien lo hace también debe de cuestionarse porque, como dijimos, uno sabiendo las complicaciones y el daño que puede hacer, es una práctica que de verdad no la recomiendo para nada. Doctor, usted le está dando una información, orientación a las amigas de consulta participativa y hay una de ellas que nos preguntó en una pequeña peña que hacemos antes de consultarles a ustedes, los profesionales de la salud, que si es que la grasa no es como la sangre, que si todo el mundo puede ponerse grasa en los glúteos, que si el cuerpo no rechaza la grasa como pudiera haber no compatibilidad con el asunto sanguíneo. Sí, recuerden que cuando hacemos una transfusión de sangre, a esa transfusión de sangre, no es que simplemente le sacan la sangre a un paciente y van y se la ponen directamente a otro. Lleva un proceso químico de eliminación de ciertos elementos, antígenos, anticuerpos, para que quien la vaya a recibir no la rechace. Entonces, además de que tiene que ser un tipo sanguíneo compatible, la sangre que se va a colocar lleva un proceso de preparación para evitar dentro del mayor rango posible algún tipo de rechazo o reacción por parte del paciente que la recibe. Entonces, la grasa se comporta como un órgano igual que cualquiera. Es como el trasplante de un riñón o de un hígado. Usted no va a agarrar un riñón de un paciente y se lo va a poner a otro sin verificar la compatibilidad. Entonces, eso mismo pasa con la grasa. Por eso no se transfiere grasa de un paciente a otro, aunque sean familiares directos, porque el cuerpo de quien la va a recibir lo va a ver como algo extraño, va a ser una reacción de rechazo y le va a traer consecuencias posiblemente letales a quien se la ponga. Doctor, tenemos que hacer la pregunta de lo opuesto. La liposcultura o la liposucción. Claro, claro. Esa es la mejor forma. Ya hoy en día, el aumento de glúteos, la transferencia de grasa a glúteos y caderas va prácticamente de la mano de la liposcultura. Es un procedimiento ya considerado casi complementario. Es decir, nosotros hacemos la liposcultura,
que es sacar la grasa de zonas de depósitos dirigidos que uno tiene en el cuerpo, en la zona donde más se acumula la grasa, la sacamos a través de cánula y se puede transferir para mejorar el contorno de zonas donde nos falta. En las mujeres, las zonas principales son los glúteos y las caderas. Pero ya hoy en día, los hombres que se están animando un poquito más a someterse a los procedimientos, también se hacen el procedimiento y se aprovecha para hacer aumento de zonas en las cuales quieran lucir mejor también, como la zona de los pectorales, incluso zona del deltoides del hombro, etcétera, etcétera. Así que los hombres no se están quedando atrás tampoco. Doctor, usted mencionaba que toda cirugía conlleva riesgos. Y la pregunta, en cuanto a las mastectomías, las cirugías ginecológicas y la cirugía de glúteo con el asunto de la grasa, la liposucción y la lipoescultura, ¿cuáles son los riesgos más comunes y más peligrosos? Bien, cuanto a la liposucción, el riesgo quizás más común es, vuelvo y digo, en manos no capacitadas, porque ya sabemos que es un procedimiento, lo hemos visto en los medios y demás, que lo hacen personas que no están capacitadas para hacerlo. Vamos a decir que quizás el más común sería lastimar la piel, porque uno entra en una cánula y va haciendo un movimiento, un vaivén para extraer la grasa, y si uno no es cuidadoso sobre el plano, la profundidad en la que uno está trabajando, la fuerza que uno está ejerciendo, uno termina siendo una posible quemadura por fricción de las zonas trabajadas. Vamos a decir, de lo más común a lo más complicado. Ya en la transferencia, perdón, en la misma lipoescultura, lo más complicado, que igual puede ser dado por personas que no están calificadas para hacerlo, son las perforaciones. Es decir, la cánula se pierde el control o uno no está orientado sobre qué plano está y la introduce a la cavidad abdominal o a la cavidad pleural y le ocasiona daños a órganos internos. Eso sería lo más temido, la complicación más seria, más grave, pero no es lo más común. Lo más común fue lo que le mencioné. En cuanto a al injerto graso o la transferencia de grasa, glúteo y cadera, la complicación más común sería un poquito de necrosis grasa, dado a que hay que esperar que la grasa se integre como un injerto tal cual a la zona donde uno la está colocando. En casos no se integra completamente y esa parte que no se integró, al no recibir el aporte sanguíneo y demás, no sobrevive. Es como que se muere ese poquito de grasa y hace una necrosis grasa. Y la complicación más temida sería la tromboembolia grasa, que es como le dije, cuando se abusa de la confianza, se pone en un plano muy profundo, cercano a los grandes vasos de la zona, y la grasa pasa al torrente sanguíneo, y a través del torrente sanguíneo puede llegar tanto al corazón como a los pulmones, tapándolo y ocasionando complicaciones muy severas y con un nivel alto también de fatalidad. Eh, la mastectomía, bueno, el riesgo de la mastectomía va muy dirigido en cuanto a quizás el más común es el aspecto estético, la cicatrización, el resultado final estético de la mama, sobre todo porque la paciente, al ver su otra mama, la mama contralateral sana, todos los días, ve esa diferencia de la deformidad de que le afecta su autoestima y demás. Y dentro de los procedimientos ginecológicos, las posibles complicaciones van igual, desde lo estético, que cuando se hace un procedimiento en esa zona, eh, podamos quizás exagerar el resultado, que al final no va a lucir bien, pero también puede ir a lo funcional también, es decir, hacer liposucción de la zona pública y más en manos no expertas, eh, puede llevar consecuencias de quizás entrar a la cavidad, lastimar la vejiga que está ahí mismo, lastimar otros órganos. Y por eso siempre digo, el problema no es tenerle miedo al procedimiento, es elegir la persona correcta con quien hacerse.
Así es, doctor, y el tiempo que es el traicionero nos está haciendo producción, señales, pero no queremos despedirlo, doctor, sin primero decirle que está comprometido para una próxima entrega porque se nos queda más de la mitad de las preguntas. Y segundo, dígale a las amigas y amigos de Consulta Participativa dónde contactar al doctor George Dalmau o Dalmau. Bien, yo estoy en el centro CECIP, que está en la Manuel María Castillo, número 20, en el sector de Gascue, próximo al Palacio Presidencial, bloque de consultorio C, y consulto también en el Centro de Bienestar y Salud Vivemed, que también está en Gascue, en la calle Ramón Santana. Como parte de mi práctica médica, soy médico militar, entonces me pueden localizar también en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde igual pertenecemos al Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva, dando nuestros servicios allí. El número de contacto sería el 849-460-3311 y a través de ese número se agendan las citas para los diferentes centros donde laboro y darle la atención. Estamos a sus órdenes. Tengo una amiga que me está escribiendo y va diciendo, entonces ese es el doctor al que yo debo ir porque a mí me han metido mucho miedo anteriormente. Sí, 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 sí. El problema no es el procedimiento, el problema es quién lo hace. Por Así mínimo que, es, doctor. por mínimo que sea un procedimiento de los... yo tuve la gran ventaja y la dicha de haberme formado como cirujano general laparoscopista antes de hacer cirugía plástica. Y uno de los principios que nos enseñan es que no menospreciar ningún procedimiento. Hasta sacar una uña es un procedimiento que hay que respetarlo y hacerlo de forma correcta. Doctor, gracias por concedernos esta consulta. Estamos a sus órdenes siempre. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de compartir un poquito de lo que sabemos y aclarar las dudas de los televidentes. Gracias, doctor. A sus órdenes. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos a esta consulta con el doctor George Dalmau, cirujano plástico, estético y reconstructivo, donde estuvimos consultando sobre todos los tipos de cirugía, fundamentalmente cirugía estética y reconstructiva. Y les invitamos a la vez a que nos acompañen en la próxima consulta.